Los liberales se mosquean mucho cuando algo no está privatizado y últimamente están dando la matraca con que el sistema de pensiones es una estafa piramidal. En verdad todo es una estafa piramidal. Es que tiene un componente de estafa piramidal. Parecido a un esquema Ponzi, ¿no? A una estafa piramidal. Quieren mantener una estafa piramidal que cada vez hay más viejos y menos gente cotizando. Que de vez en cuando da jiji, jaja y lol y xd que estén usando argumentos de parvulario, pero es que al final la estupidez acaba cansando. Vamos a echarle un vistazo. Por ejemplo, Noticias Ilustradas es un canal que me gusta bastante por la forma de comunicar que tiene, y entiendo perfectamente que en ocasiones hay que sintetizar para que un vídeo no se te alargue 87.935 horas. Pero de ahí a caer en el reduccionismo y en el sensacionalismo para rascar los likes que te dé la indignación, pues hay un paso. Vamos a ver qué dice de las pensiones, que es algo que también se repite a menudo por otros lares, porque es que estoy un poco harto ya. Atento porque te voy a contar el gran secreto de España. Buah, no vas a cobrar la jubilación. Mira, tú durante buena parte de la partida se supone que tienes que trabajar. Ok, pues de tu sueldo te quitan todos los meses un porcentaje de dinero para que en el futuro, cuando te hagas mayor y no tengas que currar, pues te lo devuelven y así tienes un sueldo y no te mueres de hambre. La idea la verdad es que suena bastante bien, pero Mac, no funciona así. En verdad todo es una estafa piramidal, ya que el dinero que pagas con tus impuestos no se guarda en una caja mágica con tu nombre escrito ahí para el futuro, sino que automáticamente se da a alguien que ya está jubilado. Por lo que como buena estafa piramidal, esto solamente funciona si tienes a muchos pringados pagando y a pocos jubilados arriba cobrando. Ah, o sea que todo es una estafa piramidal, ya que el dinero que pagas con tus impuestos no se guarda en una caja mágica con tu nombre escrito ahí para el futuro, sino que automáticamente se da a alguien que ya está jubilado. Vamos, que funciona por apuntes contables. No te dan tu dinero de verdad. Si cuando cotizas haces una marquita en el billete, cuando te vayan a dar billetes no tendrán esa marquita. Madre mía, pero qué locura es esta. Esto es como cuando vas a sacar dinero al banco y no te dan literalmente tu dinero. Este es uno de los argumentos más recurrentes y más sólidos de por qué es una estafa piramidal. También lo usa mucho Lobito. Tú coges al abuelo medio por la calle y él cree que el Estado le coge el dinero de cuando estaba trabajando y lo tiene guardado en algún sitio y ahora se lo da. Y no es así. Automáticamente se da a alguien que ya está jubilado. Por lo que como buena estafa piramidal, esto solamente funciona si tienes a muchos pringados pagando y a pocos jubilados arriba cobrando. Ah, entonces lo de estafa piramidal se basa en que mucha gente aporte para que tú consigas beneficios. Ok, menuda locura. Esto es un poco como cuando muchos aportamos a la sanidad para que alguien reciba un tratamiento carísimo que no ha cubierto ni de lejos con los impuestos que ha pagado personalmente. O cuando yo, que no tengo hijos, pago para que los hijos de otro tengan educación pública. O cuando yo, que no tengo coche, pago para que otros sí puedan circular por carreteras. Todo piramidal. Muchos pagando para que algunos cobren. Súper piramidal. O sea que básicamente es piramidal porque yo pago la comunidad pero luego no uso el ascensor. Comunidades de vecinos Ponzi. La próxima estafa piramidal. ¿No será más bien que es un sistema solidario en el que todos aportamos para que quien lo necesite en un momento dado tenga acceso a unos derechos, sean unas personas u otras? Pregunto. Además, habrá gente que tenga hijos o no, coche o no, pero idealmente todos vamos a necesitar una pensión cuando no podamos trabajar más, a no ser que cerremos sesión antes de llegar a la edad de jubilación, pero ñoco, pongámonos en lo mejor. Pero volvamos a esto. Por lo que como buena estafa piramidal, esto solamente funciona si tienes a muchos pringados pagando y a pocos jubilados arriba cobrando. Perfecto. Entonces tendrás que admitir que literalmente todo lo público es piramidal. A ver, ¿qué es lo que define una estafa piramidal? En primer lugar, que hay multiniveles, si no, no puede funcionar. En las pensiones hay dos niveles: el jubilado que cobra y el cotizante que paga. Que recordemos, idealmente todos atravesaremos los dos niveles. Además, la estafa piramidal básicamente se fundamenta en prometer grandes beneficios. Cobras una parte de todas las personas que están más abajo. Cuantas más personas abajo, más cobras. Pingües beneficios. Sin embargo, por lo que sea, con las pensiones se calcula cuánto cobras en función de cuánto has cotizado. Y te da igual que haya 500 personas cotizando o 5 millones, que vas a cobrar lo mismo. Es decir, no hay lucro. Lo que hay es una garantía de recuperación y de sostenimiento mientras vivas. No te forras, pero tampoco te juegas tu vejez a la ruleta. La diferencia entre una estafa piramidal y el sistema de pensiones es que en la estafa te prometen hacerte rico sin esfuerzos. Y en las pensiones te prometen no morirte de hambre después de haber estado currando toda la vida. No sé tú, pero yo lo llamaría decencia, no estafa. Además de todos los casos de estafas piramidales, yo no he oído hablar de ninguno en el que cuando se han anticipado problemas futuros, como dejar a la gente colgada, se hayan hecho ajustes para que nadie pierda la pasta. Cero creadores de un sistema Ponzi han dicho, pues vamos a reformar y equilibrar esto para seguir asegurando su funcionamiento. Córcholis, ¿me sabría tan mal? Pues en España la cosa siempre ha ido bastante bien gracias a que pasada la posguerra el país tuvo una explosión demográfica. Y es que como las cosas dejaron de ser tan mierda, pues vale, como conejos. A toda esa gente nacida entre el 57 y el 77 se le llama generación baby boom. Y claro,
claro, cuando toda esta manada se puso a currar, como eran tantos, pues pagaban sin problemas las pensiones de sus padres. Lo que pasa que los del baby boom no han tenido tantos hijos como se esperaba y nietos ya ni te cuento. En otras palabras, la pirámide se ha estado dando la vuelta poco a poco. Pues chico, en un sistema piramidal, en cuanto la pirámide empieza a girar ligeramente, es el fin de la partida y mucha gente se queda colgada. Cierto sector de gente que parece tener muchísimo interés en los fondos privados lleva vaticinando su colapso desde los años 90 y de momento la gente sigue cobrando su pensión. Así que la famosa pirámide invertida a lo mejor no es el fin del mundo, ¿eh? Es un reto, es problemático, pero es un reto previsible y gestionable. Si los trabajadores producen más y cotizan con empleos más dignos y mejor pagados, a lo mejor el sistema puede seguir funcionando sin depender de tener hijos como conejos. Ha estado dando la vuelta poco a poco. Pero tranquilo, porque los diferentes gobiernos se dieron cuenta de esto y en el año 2000 se creó la famosa hucha de las pensiones, que no era otra cosa que un fondo en donde el Estado debía de ir guardando dinerico cada año para que cuando la generación del baby boom se jubilase, pues pudiesen cobrar sus pensiones. Es cierto, la hucha de pensiones o el fondo de reserva se creó en el 2000 como literalmente hucha o reserva. ¿Sabemos cómo funciona una hucha o una reserva? ¿Seguro? A ver, tú no pagas el alquiler de la casa o la hipoteca o los recibos de suministros con lo que tienes guardado en la hucha, sino con lo que tienes en la cuenta corriente. Es un sistema de ahorro complementario y extraordinario que vas rellenando en tiempos de bonanza y en el que te apoyas cuando te vienen mal dadas. En vacas gordas vas echando y en vacas flacas tienes un refuerzo. Es una ayuda extra, no la fuente principal. Pero ahora volvemos a esto. ¡Madre mía! ¿Y qué pasó? Pues que en los primeros años la verdad es que se metió bastante dinero fresco hasta que llega la crisis. Y los políticos deciden que ese dinero también sirve para pagar desempleos. Así que ¡ale! ¡De los 67! No. Rotundamente no. El fondo de reserva o la hucha de pensiones ni puede usarse ni se usó para pagar desempleo. Esto no es verdad. Esto te lo has sacado de la manga. Por ejemplo, en el boletín oficial del Estado del 30 del 9 de 2003, cuando se explica un poquito para qué se usaría este excedente presupuestario, se dice que a efectos de la constitución del fondo de reserva de la Seguridad Social, el excedente presupuestario será el correspondiente a las operaciones que financian prestaciones de carácter contributivo y demás gastos para su gestión del sistema de la seguridad social, y en concreto en lo referente a las prestaciones contributivas. Vamos, que el fondo de reserva o la hucha se podía usar solo para prestaciones contributivas de la seguridad social. Solo se llenaba con los excedentes de cotizaciones sociales y ese superávit solo se podía usar para prestaciones contributivas de la seguridad social. ¿Es el desempleo una prestación contributiva? Sí. ¿Es de la seguridad social? No, es del SEPE, tiene sus propias cotizaciones. De hecho, las cotizaciones al SEPE y a la Seguridad Social vienen por separado en la nómina, porque es que son diferentes. Pero ya no se trata de que lo veas desglosado o no en la nómina. Se trata de que el boletín oficial del Estado especificaba y reglamentaba este excedente presupuestario o hucha de pensiones o fondo de reserva. Así que, no se usó para pagar el desempleo, ¿eh? También sirve para pagar desempleos. Así que ¡ale! De los 67.000 millones que había dentro de la hucha, en apenas 8 años la vaciaron a saco hasta los 5.000 que hay ahora. O sea, que eso es nada. Porque para que te hagas una idea, en tan solo un mes el Estado paga 12.600 millones y subiendo. O sea, que no te da ni para un mes. O sea, que lo que hay en la hucha de pensiones no te da ni para un mes. Esto es totalmente cierto. O sería cierto si las pensiones se pagaran del fondo de reserva, como sería cierto si tú pagaras tu hipoteca o tu alquiler de la hucha de cerdito que tienes y no de la cuenta corriente. Pero es que el fondo de reserva no es para esto. A ver, aquí es que se está insinuando que la sostenibilidad de las pensiones depende directamente del fondo de reserva. Y esto básicamente es mentir. Y no es así. Ya hemos dicho que la hucha es un apoyo para cuando vienen mal dadas. Es un colchón que durante la crisis sí se vació para pagar más pensiones de lo que se ingresaba por pensiones. Es decir, que sí se usó con el fin con el que se había creado. Por cierto, en esos años gobernaba el PP, que mucho saber gestionar, pero sacar y sacar y sacar del fondo, pero no meter. Bueno, era una crisis tocha. Pero bueno, básicamente se usó para lo que se había creado, aunque la crisis fue tan tocha que se acabaron aplicando ciertas excepciones, como desactivar los límites del 3%. Pero se sacara según lo previsto o más de lo previsto, era una hucha que se creó con excedentes de cotizaciones de pensiones y se sacó para pagar pensiones. Grosso modo, para lo que era. Básicamente con este fondo ahorramos cuanto pudimos para no dejar tirados a los pensionistas en momentos chungos. O sea, lo mismo que hace un sistema piramidal, ¿eh? Pivotar, reaccionar, modificarse para que nadie se muera de hambre. ¿A que sí? Que también te digo, en el caso de que hubiera sido un fondo privado en vez de un fondo público, por supuesto que también se hubiera regulado. Pero ya sabéis a favor de qué o de quién. La vaciaron a saco hasta los 5.000 que hay ahora. O sea, que eso es nada. Porque para que te hagas una idea, en tan solo un mes el Estado paga 12.600 millones y subiendo.
subiendo, o sea que no te da ni para un mes. Totalmente cierto. El Estado paga más de 12.000 millones mensuales. Esto es enorme. Esto es alarmante. Alarmante, pero porque te interesa vender una alarma, no por otra cosa. Cosa distinta es que des toda la información. ¿El Estado paga 12.600 millones mensuales en pensiones? Sí, pero el Estado también recaudó hasta noviembre de 2024 151.000 millones de cotizaciones. Si estamos pagando 12.600 millones mensualmente por jubilaciones, pero estamos ingresando 13.782 millones, la alarma no es tal siempre que des todo el conjunto de los datos y no una parte de los datos. Para que te hagas una idea, en tan solo un mes el Estado paga 12.600 millones y subiendo. Está muy bien el apunte de que es que con esto la hucha de pensiones no tiene ni para un mes. Pero claro, ni las pensiones se pagan desde la hucha de pensiones o el fondo de reserva, y es cierto que se paga una millonada al mes, pero se recauda otra tanta millonada al mes. Lo que pasa es que la segunda parte a lo mejor nos interesa callarnos, la verdad, pillín. Claro, los años han ido pasando y la generación del baby boom ya está comenzando a jubilarse, por lo que el Estado, para alimentar a esas jubilaciones, pues no les ha quedado otra que endeudarse. Pero endeudarse al máximo, ¿eh? La deuda de España ya va por los 1.500 billones de euros, pero billones de los buenos, no de lo que tienen los yankees. Todo este dinero que prestan a España obviamente se tendrá que devolver en el futuro y con intereses, así que esto es pan para hoy y hambre para mañana. Pero espera que la cosa se complica aún más. Y tanto que se complica. Otro rotundo no a esto, porque lo siento, pero no es cierto. La deuda de España ya va por los 1.500 billones de euros, pero billones de los buenos, no de lo que tienen los yankees. A ver, yo entiendo que esta información de los 1.500 billones con B sale del Banco de Psaña. Vamos a echarle un vistazo. Corcholis, parece que es cierto. Un momento. La deuda de las administraciones públicas se situó en 1.630 mm de euros en enero de 2025. Claro, 1.630 mm de euros. Puedo hacer dos cosas: investigar un poquito más a ver a qué se refiere realmente, o tirar por lo golosito, por lo fácil y decir millones de millones. Tampoco había que ir muy lejos en realidad. Si en vez de pararte a leer el titular vas un poquito más abajo, aquí verías que la deuda de las administraciones públicas está cifrada en miles de millones de euros. 1.630 miles de millones de euros, no millones de millones, es decir, billones de los nuestros, de los no yankees. Pues la explicación la tenías aquí al lado. Resulta que la abreviatura MM significa miles de millones, no millones de millones. Entiendo que seguramente sin pretenderlo, no para generar un extra de indignación ni nada, en tu vídeo automáticamente has decidido multiplicar la deuda de las administraciones públicas por 1000. Son 1,6 billones, no 1.600 billones. Por otro lado, aparte del dato insignificante de que realmente es 1000 veces menor de lo que dices, aquí hay otro pequeño matiz muy a la vista. Por lo que el Estado, para alimentar a esas jubilaciones, pues no les ha quedado otra que endeudarse. El Estado, para alimentar a esas jubilaciones, pues no le ha quedado otra que endeudarse. Endeudarse con 1.600 billones. No solamente no han sido 1.600, sino 1,6, sino que a poco honesto que seas, tendrías que admitir que el Estado no se ha endeudado, como dices literalmente, para pagar esas jubilaciones, sino que la deuda corresponde al total de las administraciones públicas. No, mira, es que vender que la total deuda de las administraciones públicas es una deuda específica para pagar pensiones es directamente mentira. La deuda es del conjunto del Estado, no del sistema de pensiones. Por supuesto, no se emiten bonos del Estado ni similar para pagar jubilaciones. El sistema de pensiones se financia sobre todo con cotizaciones sociales. Así que esa cifra de 1,6 billones es la deuda total acumulada de todas las administraciones públicas: Estado central, comunidades autónomas, ayuntamientos, seguridad social, sanidad, etcétera. No sé yo, pero hablar de estafa metiendo otras dos mentirijillas tan juntas, me parece que eso está feo. Así que esto es pan para hoy y hambre para mañana. Pero espera que la cosa se complica aún más, ya que la masa de los jubilados cada vez es mayor. Ya son casi el 20% de la población en España, y eso, amigo mío, son muchos votos. Sí, son muchos votos. Para sorpresa de nadie, los partidos políticos hacen cosas para que les voten o dicen cosas para que les voten. ¿Qué digo yo? Yo prefiero que hagan cosas para que les vote a que prometan cosas para que les vote y no hagan nada. Pero bueno, esto sería un poco como el estado de alarma. Si lo convocas mal, pero si no lo convocas mal también. Si haces cosas mal, pero si no las haces mal también. Pero no, tienes razón, habrá que buscar otro partido en Psaña que haga o diga cosas, pero para que no les voten. Que seguro que hay un montón. Esto literalmente no es criticar el populismo haciendo más populismo todavía. De todas formas, estos jubiletas o estos votantes son personas que han trabajado, han cotizado y han sostenido el país durante décadas. Ahora resulta que hay que mirarles mal por votar, o por votar a quien les cuida, sea un interés genuino o sea un interés electoral. Pero no, que los jubilados obtengan la pensión
pensión por la que han cotizado unos 40 años, pues esto es populismo. Y ojito con esto, porque tener a una población tan mayor repercute en que la sanidad se verá cada vez más tensionada. Más colas, más gasto en medicamentos, etcétera. Y si ahora ya está muy tocada, pues no me quiero imaginar dentro de unos años. Que por cierto, no sé si sabías esto, pero los jubilados españoles cobran una de las pensiones más altas del mundo. ¡Ahí! ¡Vamos ahí! Rápidamente a esto. Sí, por supuesto que una población más envejecida implica más gasto sanitario. ¿Me quieres decir que entonces la solución es que se haga cargo la sanidad privada? ¿Que a los viejos directamente los expulsan de la póliza porque empiezan a salirle caretes? Habría que ser muy necio para negar que esto pasa. O en vez de esto habría que reforzar el sistema sanitario e invertir más en prevención, atención primaria, tecnologías que ahorren costes a largo plazo. Pues con las pensiones pasa exactamente lo mismo. ¿O creemos que un fondo privado de pensiones va a estar encantado de que vivas cada vez más porque la esperanza de vida se alarga y seguir pagándote alegremente? Tiene pinta de que te pagarán lo estrictamente necesario y a partir de ahí a comer mierda. Y lo de que los jubilados españoles cobran una de las pensiones más altas del mundo, sí que está por encima de la media, pero tampoco está en el super top, ¿eh? En lo que sí destacamos mundialmente es en la tasa de reemplazo, que es lo que cobras de pensión respecto al último salario, que como dice en el vídeo, es cierto que es del 80%. Aquí somos champions. Y no sé yo, pero me da la sensación de que una persona reventada de trabajar toda la vida pueda mantener su nivel de vida un 80% sería más digno de alabanza que de crítica. Que esto lo digo un poco egoístamente. A mí los yayos me dan un poco igual, pero es que yo espero llegar ahí también. Además de que el 90% de ellos tienen una vivienda en propiedad, por lo que no tienen que pagar alquiler, y el 60% de ellos también posee además una segunda casa, que les podría dar más ingresos. En algunas cosas estamos de acuerdo aquí. El grupo o la masa de los jubilados es tremendamente heterogénea. Unos tienen una o incluso dos casas, mientras por otra parte casi un 36% de las pensiones en España está bajo el umbral de la pobreza. Viendo estos dos datos podemos deducir que hay gente que no tiene ni papipas a pesar de tener casa. O lo que es lo mismo, que parece que tener casa propia tampoco te asegura poder calentarla o comer o pagar medicamentos. Pero, personalmente, creo que sí habría que reformular este sistema para que sea más equitativo dependiendo de las rentas, principalmente. Que entre todos apoyemos más al que lo está pasando peor. Y claro, todo este esfuerzo fiscal para el tema de las pensiones, los que más lo están pagando son los jóvenes. Y los jóvenes lo están pagando. Lo que pasa es que no es por culpa de los jubilados, como pretendéis hacernos creer tramposamente, sino por un modelo económico que precariza el empleo, infla el alquiler y rebaja salarios. O sea, no te puedes permitir ni vivir en un zulo, pero la culpa no es de que esto sea una barra libre de especular con la vivienda. Es de lo que tienes que cotizar a las pensiones. Tampoco es culpa de que los trabajos estén mal pagados, ¿no? Pues imagínate si no se hubieran subido. Por ejemplo, si no se hubieran subido, porque muchos de los que intentaron montar una hecatombe económica ficticia se oponían radicalmente a que los salarios subieran. O sea, que los jóvenes están en la mierda, pero por las pensiones, ¿no? O sea, que están hipotecando un poquito el futuro de los jóvenes. Mira, el futuro de los jóvenes no lo hipotecan las pensiones, lo hipoteca un mercado laboral de mierda, alquileres imposibles y sueldos de risa. Y un poco también intentan hipotecarlo quienes se oponen a las mejoras laborales. Cobras más, tienes más para ti hoy, tienes más para cuando te jubiles mañana. ¿Tan difícil es? Los jóvenes, que están viendo cómo sus salarios son menores que los de un pensionista, al que por cierto le pagan el 80% de lo que cobraba cuando curraba. Aquí damos a entender que los jóvenes le pagan la pensión al que ha estado cotizando 40 putos años. O sea que esa persona que cobra ahora estuvo 40 años tocándose las piedras. Para nada es ninguna falta de respeto para con esas personas, no lo creo. Así que ahora mismo las únicas soluciones de emergencia que quedan para salvar las pensiones públicas pasan por subir más los impuestos, que esto ya lo hicieron el año pasado con el mecanismo de equidad intergeneracional, que por cierto no da ni papipas, o sea que tendrán que meter más hachazos a tus nóminas. Bueno, también está la opción de bajar las pensiones, que ahora mismo el 14% del PIB español se va a pagar a los más de 9 millones de pensionistas. O también se puede subir la edad de jubilación, la cual ahora está en 65 años y 8 meses. Que entre tú y yo ya te digo que esta la van a ir aumentando poco a poco porque las partidas cada vez duran más. Básicamente la única opción es subir impuestos o recortar. No sé, se me ocurre que hay más opciones, como aumentar cotizaciones a sueldos altos, eliminar topes máximos de cotización, luchar contra el fraude o complementar con impuestos progresivos. Y si al principio del vídeo decíamos que antes el sistema era robusto porque la gente tenía hijos como conejos, ¿qué tal si en vez de procrear como conejos hacemos que quienes coticen tengan mejores empleos y mejor pagados? ¿Aumentaría esto las cotizaciones sin tener que aumentar el número de personas? Pregunto. Pero claro que cuando subimos los sueldos montáis otra puta alarma porque es que todo va a colapsar y hay que ganar 700 euros de mierda y conformarse con eso porque cerráis el circulito que da gusto. Por cierto, también me gusta particularmente que los detractores del sistema público de pensiones habitualmente usan este gráfico en el que las pensiones se llevan todo lo tocho. Es que mira, las pensiones se llevan un montón. Se llevan un montón porque quienes han cotizado han metido ese montón. ¿O qué quieres? ¿Que el tochazo que se cotiza para pensiones, que está subiendo, sea este cuadradito de aquí? Pues mira, no. Si hemos metido esto para pensiones, queremos tener esto para pensiones. Pero bueno, aparte de vender estas tres posibles y únicas soluciones al sistema de pensiones, que está claro que se va a enfrentar a retos demográficos, y sin embargo ignorar otros mucho más estructurales, otro que se propone habitualmente es
Chile. Chile de Chile, no de Spicy. Vamos a escuchar al crack. Tú miras el sistema de pensiones en Chile, la rentabilidad que los ciudadanos han conseguido por sus aportaciones comparado con cualquier sistema de pensiones de reparto es que no tiene ni color. Bueno, y Lobito, por supuesto, está muy a favor de esto también. No quiero quitarle la pensión a tu abuela. Quiero hacer una transición, como se hizo en Chile, de unas pensiones de reparto a unas pensiones de capitalización. Y repite los mismos mantras que hemos visto en el vídeo de Noticias Ilustradas, Sota, Caballo y Rey. Esto es una cuestión muy interesante. La gente mayor cree que tiene un sistema de capitalización, no de reparto. O sea, tú coges al abuelo medio por la calle y él cree que el Estado le coge el dinero de cuando estaba trabajando y lo tiene guardado en algún sitio y ahora se lo da. Y no es así. Es que están muy preocupados por tener literalmente el mismo dinero que has dado. No poder tocar físicamente su dinero en una cajita. Muy preocupados. Tienen más miedo que 7 viejas. Por alguna razón creen que un apunte contable es el demonio. O sea, el sistema se nutre de que la gente que trabaja paga a los señores mayores que están jubilados. Bueno, sí, la educación también, la sanidad también, las infraestructuras, carreteras, aeropuertos, autopistas, todo es piramidal. Yo soy una persona que creo en unos como acuerdos mínimos. Yo creo que cualquier persona que me esté viendo, sea de derechas, izquierdas, lo que sea, está de acuerdo en unos mínimos. Vamos a hablar de unos mínimos. Vamos a tener una sanidad pública, vamos a tener una educación pública, vamos a tener infraestructuras de calidad y vamos a tener, pues yo qué sé, un mínimo de ministerios que garantice que los servicios públicos que hay se gestionen bien. Esto ya no funciona así. Antes la pirámide era así y había mucha gente trabajando. La pirámide se está girando. Es que han ido todos al mismo cursillo de 3 días. La generación del baby boom se empieza a jubilar y se necesita cada vez más gente trabajando para mantener a todos esos viejos. Y no los hay. Entonces, el sistema es deficitario. Uno tiene suficientes cotizaciones sociales actuales para mantener a la gente mayor que hay ahora. Pues a lo mejor haciendo que aunque haya menos gente gane más y por tanto cotice más. ¿Puede haber una solución alternativa a tener hijos como conejos? Como que en vez de que hagan falta muchas personas cotizando, que haya menos personas cotizando pero en condiciones mucho mejores. Es que si suben los salarios esto es una hecatombe. Esto no es que yo sea facha ni que quiera acabar con los abuelos, es una cuestión de matemáticas. ¿Cómo vas a mantener a toda esa gente si el sistema es de reparto? O sea, la seguridad social ya a día de hoy está quebrada. O sea, no hay capacidad de mantener con las cotizaciones actuales a la gente que hay ahora. A ver, Víctor, estamos pagando 12.600 millones mensuales y estamos recaudando 13.700 millones mensuales por el mismo concepto de cotizaciones, ¿eh? Claro, yo lo que veo es gente joven que no se puede independizar, gente joven que no puede ahorrar y gente joven que va a verse lastrada constantemente más para mantener a la gente de arriba. De nuevo, el problema de la gente joven es pagar pensiones para el día de mañana tener pensiones. El problema de la gente joven no es tener salarios mínimos y que la vivienda se te lleve la mayor parte del salario. De una nómina de 1.200 euros brutos, el trabajador, del bolsillo del trabajador, salen 56 euros. ¿Me quieres decir que estos 56 euros que el día de mañana o pasado mañana le darán derecho a tener una pensión, estos 56 euros son el problema de no poder encontrar vivienda? Y no que una vivienda se te lleve el 50 o el 60% de lo que cobras en esa nómina. ¿Me quieres decir que este es el problema? ¿Me quieres decir que tus seguidores creen que esto es así? Pues se ve que sí, ¿eh? Pero para todos ellos el problema es la mierdecita que cotizas para el día de mañana. No los problemas estructurales y generalizados que realmente hacen que estés en la miseria desde joven. La solución es Chile. No quiero quitarle la pensión a tu abuela. Quiero hacer una transición, como se hizo en Chile, de unas pensiones de reparto a unas pensiones de capitalización. Desde 1981 el paradigma y el paraíso de las pensiones privatizadas. Pues por lo que sea no está funcionando muy allá, ¿eh? Allí el 72% de las pensiones son inferiores al salario mínimo, que se ubica en $538, y 1 de cada 4 jubilados recibe una pensión que está por debajo de la línea de pobreza, que en Chile se calcula bajo los $270 mensuales. Las mujeres son las más perjudicadas, menos de la mitad cotiza por más de 20 años y solo el 54% logra recibir una pensión financiada con sus ahorros. Y para acabar vamos a ver un pequeño ejemplo de los cientos de miles que hay, de lo bien que están funcionando en Chile los fondos privados de pensiones. Todo el mundo está contentísimo, todo el mundo menos solo una persona, Nivaldo. Durante 40 años trabajó como profesor de matemáticas. Cuando inició su carrera como docente todavía no existía el sistema de pensiones actual basado en el ahorro individual, sino en uno de reparto, como el que tenemos ahora en España. Cuando se crearon las administradoras de fondos de pensiones en el 81, Nivaldo tuvo que tomar una decisión: quedarse en el modelo antiguo o cambiarse al nuevo. Eligió lo segundo. Hoy cree que fue un error. Su mujer cuenta que tomó la misma decisión y trabajaba en una farmacia. Recibía alrededor de $242 de pensión, mientras su cuñada, que tenía un empleo similar y que prefirió quedarse en el sistema antiguo, cobraba una pensión de $726. Cuando Nivaldo jubiló a los 65 años, su pensión era cercana a los $546, 40% menos de lo que recibía cuando trabajaba de profesor de matemáticas.
matemáticas. Al poco tiempo compró un taxi y hasta el día de hoy, jubilado, trabaja como colectivero. De esta manera se mantiene ocupado mientras ya está jubilado, qué bien, y logra aumentar en algo sus ingresos. Desde que se creó la pensión garantizada universal, empezó a recibir cerca de 200.000 pesos, unos 243 dólares, lo que ha ayudado a solventar mejor sus gastos, principalmente alimentación, medicamentos y cuentas de su casa en la que vive solo desde que enviudó hace 4 años y medio. Este es solo uno de los casos. Y no vamos a entrar en más casos porque el vídeo se nos iría a 87.314 horas, pero podéis buscarlos. Muy grosso modo, décadas después en Chile se armó la de Dios y tras protestas masivas de jubilados que no llegaban a fin de mes tras toda una vida alimentando los fondos privados, cuando la mayoría de los pensionistas después de reventarse toda la vida a trabajar cobraban mierda, y aparte de que el Estado chileno implementó un pilar solidario financiado con impuestos generales para quien no tuviera suficiente, porque lo privado está guay pero si van mal las cosas papá Estado tiene que rescatarte, Chile ha iniciado una profunda reforma reduciendo el peso de las administradoras de fondos públicos y creando un fondo público con lógica redistributiva, mientras algunos en sus vídeos se hacen trampas al solitario y te las hacen a ti. Vamos, que están intentando alejarse del modelo que aquí, 4 iluminados, aún sueñan con implantar. Ellos quieren estar donde estamos nosotros, y aquí algunos listos quieren estar donde están ellos. Ellos quieren avanzar, pero nosotros no podemos retroceder. Madre mía. Bueno, ¿y tú? ¿A ti qué te parece que te hablen de trampas haciéndote trampas? Puedes dejarme tu opinión en los comentarios o pasarte por los directos diarios en YouTube a las 5 de la tarde. Suscríbete y comparte para ayudarme con la creación de más contenido y también puedes apoyar este canal en Patreon o haciéndote miembro en YouTube. Besis. Mentiroso. Mentira. Mentira. Ah, mentira. ¡Qué mentiroso! Mentiroso. Mentira. Mentira.